Soy Facundo Pieres y voy a estar acá en Click Polo. Bueno, Facundo, empecemos por lo más corto, después vamos a ir a lo más largo. Lo más corto es hablar un poco de lo que quedó, ahora se ha pasado un tiempo, de la final de Palermo. Hace poco hablaste con Click Polo, un poco de tu cabeza, de tomar las cosas más relajadamente. Bueno, ¿cómo lo estás tomando? Sí, no fue una decisión que tomé, sino que me había parecido que ellos tuvieron un partido increíble, que no había mucho para hacer, salvo nosotros poder haber jugado un poquito mejor. Creo que el partido yo estoy convencido que se ganó un poco más en lo psicológico que en otra cosa. Ellos para mí entraron a la cancha muy enchufados y con miedo de perder, y eso les jugó a favor y creo que tuvieron un día espectacular los cuatro, que no es fácil que pase eso. Y bueno, como fue un partido que ellos, la verdad, dentro de la cancha yo lo sentía muy bien a ellos, que nos costó mucho, que si lo ganábamos era una casualidad, como por ahí les había pasado a ellos en Hurlingham cuando nos ganan la final. Es como que lo tomé como cosas que pasan y hay que agachar la cabeza y seguir para adelante. Tratar de ver las cosas que se pueden mejorar, obviamente siempre hay un montón de cosas. Pero bueno, también por otro lado, nosotros cuando armamos el equipo, lo primero que dijimos cuando armamos esto fue que nos tomemos las cosas con más paciencia, que ellos vienen jugando hace 4 o 5 años juntos, nosotros era el primer año con Polito, con las posiciones nuevas, no pretender ganar el abierto de un día para el otro. Y bueno, pero como se fue dando la temporada y que el equipo estaba funcionando mejor de lo que parecía, la Dolfina por ahí no estaba teniendo un Palermo muy prolijo y bueno, parecía como que se nos podía llegar a dar, y eso, una vez que perdés, se te cae un poquito toda la ficha de toda la temporada y es un poco molesto, pero bueno, también quería descansar un poco para no... El año es largo, si ya te empezás a maquinar en lo que fue la final, en lo que puedes mejorar, en lo que tenés que hacer, se hace muy largo todo y ahora tenemos 2 o 3 temporadas muy importantes por delante, que son las de Estados Unidos, Inglaterra y España, que estaría bueno andar bien ahí. Eso. El balance cortito, el equipo, ¿cómo es? Primer año del equipo, Sí. 3 finales está bien, pero son el Ertina. Sí. Siempre se espera que ganen alguna. ¿Cómo ubicas tu cabeza? Yo creo que para mí la decepción más grande fue perder la final de Hurlingham, que yo creo que ahí la teníamos que haber ganado. Jugamos mejor que ellos y merecíamos ganarla, no supimos definirlo al final nada más, me parece. Pero el balance positivo por un lado, porque como te decía, teniendo a la Dolfina como estaba, que venía de ganar todo, que el equipo era el mismo, y pretender ganarles todo de un año para el otro con un equipo nuevo y con posiciones nuevas es un poco raro, ¿no? Entonces, pero como te digo, como fue dando la temporada y como nos íbamos sintiendo dentro de la cancha y todo, que empezamos a jugar bien y sentíamos que se le podía ganar, después cuando termina la temporada y perdiste las 3 finales, obviamente hay una decepción grande, ninguna duda, y más que ya van 3 años que no podemos ganar ningún título de Argentina y bueno, eso obviamente duele un poquito. ¿Y el balance personal como back? ¿Fue mejor de lo esperado? ¿Te complicó? Sí, yo creo que yo me había sentido muy bien cuando arranqué, pero sin pensar mucho, sin saber bien lo que estaba haciendo. Después hubo 2 o 3 partidos que no me sentí muy bien, que estaba muy lanzado, muy queriendo atacar todo el tiempo, y me jugó por ahí una mala pasada ahí la cabeza pensando que yo tenía que atacar y por ahí. Después, por suerte, hubo un momento en la temporada que me di cuenta que tenía que preocuparme más en defender y ordenar al equipo, y de ahí creo que ahí empecé a tener un poquito de mejor actuación y me empecé a sentir cómodo en la semifinal de Hurlingham y la final, y bueno, en Palermo mejor, pero por momento yo creo que todavía hay muchas cosas para mejorar, obviamente, pero no, me sentí bien, cómodo.
dejamos Argentina, fue el balance de la temporada. Hace poco hicimos una nota en la revista Clip Polo, tuvo repercusión. Estaría uno también escuchar de tu boca, no solo leer, tu mirada del polo actual, que es muy interesante, ¿no? Hablamos aquella vez de que es más interesante viniendo de alguien que está arriba de todo y que propone cambios para mejorar a los de abajo. Sí, yo veo que desde el 2008-2009 que el polo, probablemente por las crisis que hubo en Estados Unidos y en Europa, en todos lados, no es solamente las reglas y lo que pasa en el polo que ha afectado un poquito, hay muchas cosas que afectaron, pero noto que está yendo para abajo. Cada vez hay menos equipos, cada vez hay menos opciones de trabajo para jugadores, menos patrones. Antes en la Copa de Inglaterra había un promedio entre 15 y 20 y pico de equipos jugando, ahora hay 10 con suerte, 8. En Estados Unidos siempre hubo 15 equipos, ahora hay 8 con suerte. Las copas de los patrones acá en la Copa de Oro, la Copa de Diamante este año se suspendió, no se hizo. Yo creo que en ese sentido está muy bajo y yo pienso, que por ahí me equivoco o no sé, pero que hay que hacer algo, que hay que mover, porque si nadie mueve es una cosa que sigue bajando y explotar. Se van a terminar los torneos, los patrones se van a cansar de jugar y yo creo que una de las cosas que hay que hacer, como hacen en otros deportes, es que por ahí es malo, pero es nivelar. Y yo creo que hay que nivelar para los dos lados, no solamente nivelar para abajo, sino que también nivelar para los de abajo para arriba, que no puede ser que haya patrones que armen equipos por nada, que haya jugadores que vayan a jugar gratis y otros jugadores se queden sin trabajo porque hay jugadores que juegan gratis. O sea, yo creo que hay que buscar un nivel entre que no se pueda gastar muy poco y entre que no se pueda gastar mucho, porque eso también afecta. Me parece que hay 2, 3, 4 patrones en el mundo que gastan mucha plata entre Estados Unidos e Inglaterra. Y por un lado está buenísimo porque todo sube, el precio de los caballos, el precio de los jugadores, lo que ganan todos, los peticeros, los veterinarios, los herreros. Pero por otro lado, eso por ahí un poquito fue afectando que se fue todo muy caro. Y para competir contra esos patrones, todo el resto tiene que salir a gastar algo parecido. Y hay muchos tipos que no quieren o no pueden. Y para mí es una de las razones por las cuales hay muchos patrones que deciden no jugar, porque competir contra estos tipos es imposible por un tema de organización. Entonces, si saben que no pueden ganar, no les divierte jugar, y creo que hay muchos patrones que no están jugando al polo por eso. Yo un poco lo sé porque he averiguado, he preguntado, me ha pasado algunos patrones que me han dicho eso. Entonces, más participación, más equipo, que haya más movimiento. Eso va a generar que haya muchos más jugadores con más trabajo, que se vendan más caballos de polo, que todo, que la industria se mueva un poquito más. Es interesante que venga esto de un jugador, en este caso uno de los mejores del mundo, mejor del mundo de hace años, y que no venga de la mirada de un dirigente, ¿no? Como que parece que la mayoría de los dirigentes de todos los países les cuesta encontrar un nuevo rumbo del polo, como que para encontrar las salidas que vos proponés, la primera perspectiva es una especie de alianza o algo así de jugadores. No, yo creo que sí, que obviamente es algo que hay que mejorarlo. Yo lo vengo pensando esto hace 2 años probablemente, desde cuando vi que en Estados Unidos había 8 equipos, desde que vi que en la Copa de Oro que había menos equipos acá, que en Inglaterra también estaba bajando la cantidad de equipos. Pero sí, es raro que no, yo veo que hay mucha gente pensando o propuesta y todo, pero nadie hace nada, no veo que nadie mueva para ningún lado, y la verdad es que es preocupante. Para mí hay que mover urgente, para algún lado hay que mover y hay que sacar ideas y hay que hacerlas, porque todo el mundo tiene ideas y proyectos y cosas, pero nadie mueve para ningún lado. Y yo creo que la Asociación Argentina de Polo, sobre todo la de Argentina, es la que tiene la pelota para mí. Tienen a los 20 mejores jugadores de polo del mundo, tienen al mejor torneo del mundo, y son ellos los que tienen que mover, para mí, por ahí me equivoco, pero para mí ellos son los que tienen que mover y ellos transmitir al resto de la Inglaterra, Estados Unidos, al resto de las federaciones a que sigan este mismo camino. Pero también veo como que nadie mueve, entonces me parece que por ahí los jugadores que tenemos más nombre, tratar de hacer algo. Y
bueno, por eso es que estoy haciendo esto y estoy hablando y digo lo que pienso, porque si nadie habla y si nadie dice nada, me parece que vamos en un mal camino. Tu idea es tratar de hablar esto en Estados Unidos con Adolfito y alguno más, a ver qué puede surgir de una charla en busca de ideas. Yo creo que sí, yo creo que la idea es esa. No sé hasta dónde podemos llegar, porque somos jugadores de polo, no somos dirigentes, no tenemos, deberíamos tener peso, pero no sé qué peso tenemos. Que tampoco sé cómo hay que nivelar. O sea, yo una de las cosas que pensé es que por ahí nivelar en la cantidad de caballos que un equipo puede tener. Y después, no sé, hay que pensar otras opciones. Después, si un equipo o un jugador la invierte mejor a la plata o compra mejores caballos que el resto, bueno, ahí la diferencia la va a sacar cada uno, pero ahí yo creo que hay cosas que se podrían hacer para que todo sea un poquito más parejo y que tengan, en vez de dos equipos posibilidades de ganar, o 3, que haya 8 o 10 equipos con posibilidad de ganar. Igualmente cualquier paso que se dé hoy, no hay que mirarlo como a veces se buscan los pasos de que dé resultados para mañana, sino que puede ser una medida para el correr de los años, para que empiece a ver sus frutos en 4 o 5 años. Yo creo que sí, obviamente no se va a poder hacer una cosa de un día para el otro, pero a mí lo que me preocupa es que nadie mueva para ningún lado, que no veo que se estén haciendo cosas para... Por eso también yo decía lo de acá, lo de Argentina, que Palermo es un evento único y no lo están, para mi criterio, no lo están explotando como debieran. Y yo sé que hay muchas ideas, hay muchos proyectos que le cayeron a la asociación para hacer cosas nuevas, con el predio de Palermo, con la cancha 2, con estacionamientos abajo de la cancha, con cosas de hacer con el evento, y no sé si porque no se animan o no sé, pero no están moviendo. Lo mismo pasa con las reglas. ¿Hace cuánto venimos hablando de que las reglas del polo hay que cambiarlas? Hace 8 años, 5, 6, 7 años por lo menos, que venimos hablando de que las reglas del polo tienen que tener un cambio, porque estamos con las reglas de hace no sé cuántos años y el polo cambió. Hay muchas cosas que hay que cambiar y hay que animarse a hacerlas. El throwing, los saques, todos los proyectos que está haciendo Javier Tanoira con un grupo, son cosas buenas, pero los hacen ellos y la asociación no veo que esté bancando, que no se animan a hacer las cosas, a tomar medidas poco drásticas, pero para el bien del deporte. La mayoría de los grandes espectáculos deportivos, se me ocurre el Super Bowl o Wimbledon, un montón de cosas, van sumando cosas a lo que es el evento deportivo, ¿no? Ya no es un partido solamente. Y Palermo parece que es eso, ¿no? Que es son los mejores partidos de polo posibles, pero son solo partidos de polo. No se aprovecha para dar un espectáculo, como que Palermo quedó viejo. Sí, yo creo eso, yo creo que no se está explotando por ahí como se debería. Se le echa la culpa por ahí a la televisión, que está en vivo, que hay mucha gente que se queda, que los partidos no salen divertidos. Yo creo que este año el polo en eso mejoró un poquito en Argentina, que el referato fue un poco más permitido y salieron muchos partidos divertidos comparado a lo que fue el año pasado, que fue un año bastante malo, en el 2014, y creo que este año, el 2015, en ese aspecto mejoraron un poco. Pero sí, yo noto que en Palermo no lo están haciendo. Para mí tienen, como te dije hace un ratito, un evento único, los mejores 8 jugadores del mundo, los 2 mejores equipos del mundo el día de la final, y no veo, no sé, yo me pareció muy poco show, ese día teniendo la cancha 2 libre, que no lo exploten todo el día, que hagan cosas en la cancha 2, hay muchas cosas para hacer que son ideas y que hay que hacerlas nomás. Yo creo que hay muchas ideas, mucha gente tiene ideas y proyectos, pero no los hacen. Lo mismo en los otros partidos de Palermo, que la cancha no esté llena en una semifinal de Palermo, para mí algo está pasando mal. Que a Hurlingham vaya muy poca gente a verlo también. Hoy solamente va la gente a mirar cuando juega el Ertina a la Dolfina, y no sé si está bueno eso. Tendría que,
No sé bien qué es lo que hay que hacer, pero yo creo que hay que explotarlo mucho más, a nivel show, a nivel televisión, promocionarlo mucho más. El día de la final hacer algo, no sé, hacer cosas en la cancha. Tienen la cancha en el medio de Buenos Aires con muchos extranjeros que vienen a ver el polo y no hacen nada. Arranca el partido, tiran la bocha, termina y chao, cada uno se va a su casa. No hay un evento, ¿no? Como pasa en otros deportes, como en el Super Bowl, como en el tenis, como en el golf, como en el básquet. No lo están explotando como deberían para mí. Esto que estás diciendo, la mayoría de tus pensamientos es muy escuchado entre los jugadores de 6 o 7 goles que son los que están por pegar el salto para empezar a vivir del polo, ¿no? Y ellos siempre se quejan de eso, que el polo últimamente les da menos posibilidad de trabajar del polo, de vivir del polo. Como que ese es el gran problema, ¿no? Los jugadores que quieren empezar a vivir de esto continuamente. Yo creo que sí. Y como una de las cosas que también veía que te decía antes, se viene hablando de jugar de Palermo 10 equipos hace 2-3 años, no pasó nada. Yo propuse que se juegue Palermo más largo, que lo que todo el mundo quiere ir y ver es Palermo. Y hoy son 4 fines de semana o 5 fines de semana de polo en Palermo. 4 con la final. Con la final. Es cortísimo. A todos los jugadores nos gusta jugar en Palermo, nos divierte. Yo creo que a cualquier jugador le decís, che, que hagan más partidos en Palermo, todos van a querer. O que las finales de cada torneo sean en Palermo. O que Palermo sea de 10 equipos y más largo, o de 8, pero con más largo, como se juega en Estados Unidos, con 2 zonas de 4 y que los mejores pasan. Hubo muchas ideas y proyectos que yo algunas las propuse y nunca cambió nada. Viene siendo hace 4 o 5 años lo mismo y eso es un poco lo que yo creo, que tienen que animarse a los cambios. Hay que animarse a los cambios. Si no se animan a los cambios, vamos a seguir siempre igual y no sé a quién vamos a esperar que haga un cambio. Si no los hacen ellos, estamos complicados. Bien. Esto también lo hablamos, pero bueno, vale la pregunta. Es interesante que todo esto venga de vos, que sos el segundo, tal vez mejor jugador del mundo, crack, que no tenés problemas en la vida, que vivís muy bien del polo y que tal vez las cosas que estás proponiendo, sobre todo para el polo afuera, te perjudiquen. Sí, y lo que también hablamos el otro día, un poquito sí, obviamente, pero si yo me pongo a pensar solamente en lo que me conviene a mí, sería muy egoísta de mi parte. Yo creo que hay que mirar el polo, o sea, todos nosotros nos dedicamos a esto y vivimos de esto, y si tenemos que buscar lo que sea mejor para todos. Yo creo que el negocio del polo, si hay más patrones, si hay más equipos, y más equipos con posibilidades de ganar, el negocio del polo va a subir. La venta de caballos, más patrones, más jugadores van a estar queriendo comprar caballos, los remates van a volver a funcionar, que este año... Es que ya como no hay... Los patrones no compran caballos, entonces, y hay menos equipos, y hay menos jugadores con trabajo, entonces los jugadores 6, 7, 8 goles no tienen trabajo, entonces no pueden comprar caballos. Entonces un negocio que, si yo solamente pienso en lo que me conviene a mí, está mal. Hay que pensarlo para adelante. Vos estás dispuesto, no solo, sino con algunos otros jugadores, a sentarte a hablar con la asociación que necesites, o sea, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, decirles, bueno, señores, hay una preocupación, veamos qué hacer. Yo creo que sí, y yo creo que hay algunos jugadores que nos tenemos que unir, no todos, y tendremos que ser 3 o 4 jugadores con algún referente, y juntarnos y mover. Si no hacemos, seguro nos tenemos que juntar y mover, porque si no movemos nosotros, no veo que algún otro mueva. Entonces sería clave que nos podamos juntar 3 o 4 jugadores y sentarnos con las asociaciones y proponer ideas y buscar y que las hagan, que es lo más importante, no que proponer ideas y que no... yo creo que es momento de arriesgar, hay que hacerlas y buscar un cambio urgente. Te quedan muchos años de polo, supongamos 15, ¿sí? ¿En el 2030 vas a ser presidente de la Asociación Argentina de Polo? No, ni cerca. Bueno, terminamos como siempre. ¿El chiste? No, ¿qué chiste? Contate un chiste, boludo, dale. No, es que no sé, boludo, te juro que soy un desastre contando chistes. No. Soy un desastre, o sea, no tengo gracia, me pongo nervioso, no me gusta. ¿Ni uno que sepas? Encima no sé ninguno, eso es lo peor. O sea, no sé. Bueno, el chiste de Facundo Fieres. Sos un hijo de puta. ¿Te gusta hacerlo, amigo? No, ya te dije, no. Dame un poquito más de tiempo, por ahí para junio, julio te tiro uno. Pero tengo que pensarlo mejor. Cuando estás en Inglaterra... Porque vi muchos muy fuera, no van. ¿No? No, muchos muy malos. No. ¿Cuál fue el mejor chiste hasta ahora? El de Juan Susuer.
¿Sí? Sí. Ese era fuerte. Sí, pero bien. Bien, bueno. ¿Un chiste? No. Gracias.